Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, y a cada uno de los que son parte de esta gran familia, de esta plataforma que el Señor nos permite llevar eh, una palabra, nos permite a través de este medio poder llegar a ti, que estás ahí al otro lado de la pantalla. Hoy en esta poderosa palabra que traemos, queremos hablarte sobre el poder de la oración, sobre el poder de la intimidad de estar con el Eterno. Eso que cambia nuestra vida, eso que cambia nuestro entorno, reconociendo que la oración no cambia las cosas, sino que la oración me cambia a mí, y cuando yo cambio, las cosas cambian. Y necesitamos una generación que se levante a pelear por la oración, una generación hambrienta por el destino de sus hijos, por el destino de nuestra nación, por el destino de su propósito, y poder establecer una vida de oración para poder establecer algo poderoso, algo inigualable en nuestra generación, haciéndonos ver, Dios, que la oración es aquello que nos hace cambiar. Yo quiero que tú me acompañes al libro de los Éxodos 34 en 27. Cuando nosotros leemos esta palabra, vemos que Moisés en capítulos atrás había subido al monte y estuvo 40 días, dice, en el monte de Sinaí hablando con Dios. No comió ni bebió, pero dice que cuando él vino de ese monte, Dios había escrito los 10 mandamientos. Cuando este hombre llamado Moisés baja del monte, ve al pueblo que había inclinado su corazón hacia un becerro de oro, porque había un Aarón. Ese Aarón había traído satisfacción al pueblo, había complacido al pueblo en el pecado, porque todo Aarón que no ora, tarde o temprano terminará involucrado con los pecados del pueblo, con el pecado del mundo. Mientras un Moisés estaba en transición y dejó gobernando a un Aarón que no estaba establecido bajo los recursos de los encuentros sobrenaturales como es la oración, caen en esa magnitud de pecado. Mientras hayan en este tiempo sacerdotes como en este momento, en este caso Aarón, siempre la iglesia estará revolcándose con los becerros, con los pecados de este mundo. Pero cuando la Biblia habla en Éxodo 34, 27, y empieza a hablar en el 34 que Dios vuelve a tener ese encuentro con Moisés, Dios vuelve a tener esa reunión con Moisés, pero en este caso viene Moisés. En la primera experiencia Dios le había escrito los estatutos, los 10 mandamientos, pero en la segunda parte, en el 34, versículo 27 de Éxodo, vemos que Jehová, dice la palabra que Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. La cuestión es que Dios transiciona a Moisés, ya no le da los mandamientos, sino que lo pone a trabajar, porque Moisés en la primera los quiebra, porque todo aquello que no nos cuesta, estamos más propensos a determinarlo y a no valorarlo. En la segunda Dios le enseña el valor de poder guardar y poder hacer cosas y valorarlas con mucho valor. Pero lo que quiero ir yo es aquí donde dice el 28, y él estuvo ahí con Jehová 40 días, escucha bien, 40 noches no comió ni bebió pan, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero el versículo que más me trae cambio y más me impacta es que Moisés viene de 40 días de tener esa conversación con Dios. Yo siempre me he preguntado, Moisés pudo haber escrito esto con más rapidez o con más tiempo, pero no se trataba del tiempo, se trataba que el 40 determinaba algo poderoso dentro del estatuto perpetuo de Dios. Dios estaba demostrándonos algo, que el 40 es un número de rompimiento, es donde se rompe un ciclo. ¿Por qué? Porque después de 40 días vemos que Moisés viene con un
con un manuscrito, viene con algo nuevo. Los 40 días provocaron que vinieran 10 mandamientos, porque el 40 representa que vendrá un cambio a nuestra generación. Y algo que me impacta, que dice el 29, y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas después de que sale lo de los 40 días. Y dice, del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Solo habrá algo que traerá alumbramiento a nuestra generación, y es poder tener ese encuentro, es poder estar hablando con Dios. Pero Moisés, después de 40 días, cuando él viene, él no sabía que su rostro había cambiado, porque solo hay algo que cambia al ser humano, es la oración. La oración no cambiará las cosas, la oración te cambiará a ti. Cuando tú cambies, la generación donde tú vas a predicarles van a ver que tú has tenido un encuentro, que tú tienes luz, que tú tienes flash. Todo el que tiene luz y que tiene flash, tarde o temprano la congregación va a volver a ser hombres de Dios. La gente hoy en día dice, yo no sigo hombre, pero la palabra dice que el pueblo de Israel seguía a Moisés porque sabía que Moisés tenía la luz. ¿Por qué? Porque el 33 dice, hermano, el 34, versículo 33 dice que cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés dice venía delante de Dios para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y decían los hijos de Israel lo que él había mandado. ¿Por qué, hermano? Porque Moisés, hermano, dice que su piel cambiaba, resplandecía, hermano, después de que terminaba de hablar con Dios. Estos 40 días marcaron un destino en Moisés. Estos 40 días cambiaron algo poderoso en Moisés. Estos 40 días fueron sobrenaturales. A esta generación que va a escuchar este mensaje, yo te digo, la fe no mueve montañas. La fe mueve a Dios, y Dios se mueve la montaña. La oración es un acto de referencia. La oración no es un acto de sacrificio, es un acto donde tú te complaces de hablar con Él. Y sin darte cuenta, la oración hará que tu rostro cambie. Y cuando la gente vea tu cambio, la gente se sorprenderá, la gente querrá estar contigo. Después de 40 días, Moisés venía con 10 mandamientos, venía algo diferente, pero dice que lo traía en su mano, porque tener cosas en tu mano representa victoria. Oh poderoso Dios, oramos para que se levante una generación de oración, una generación de ayuno, una generación que ame tu palabra. Declaramos tiempo poderoso, tiempo de avivamiento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes compartir, si no estás suscrito, suscríbete y deja tu comentario. Dios te bendiga y Dios te guarde.